Y esto es, como siempre, tu tele rusa. Como siempre, les recordamos que tu tele rusa es cortesía de Julia Davis, reportera de The Daily Beast, que todas las semanas ve mucha tele rusa. Dice ella, veo la tele rusa para que no lo tengas que hacer tú. Hace algunas selecciones y de esas selecciones yo hago algunos pequeños cortes para mostrar lo que me parece más relevante en cuanto a la mentira, la capacidad de propaganda, el engaño y el embuste dirigido no a usted y a mí. Para eso tienen otra cosa, tienen Russia Today, tienen a la gente que aplaude la invasión rusa en otros países fuera de Rusia, por supuesto, tiene a Lucy Vaya y gente así. Pero esto va dirigido a los rusos que no tienen otra información, pues porque ya no hay canales independientes, ya no hay televisión independiente, ya no hay prensa independiente, todo es lo que manda el Kremlin. Y eso a algunos les parece que está muy bien. Esta es tu tele rusa y hoy habla de falsear las imágenes de la barbarie rusa. Y aunque lo hicimos en el streaming anterior, en el streaming del jueves, lo quiero repetir ahora porque creo que vale la pena que se conozca. Entonces, vamos a empezar viendo lo que hace la tele rusa esta semana. Supuestamente íbamos a ser un grupo de individualistas, un grupo de egoístas desprovistos de identidad colectiva. Lo que este propagandista de la tele rusa está diciendo que las ideas de Occidente que se metieron, que se introdujeron en Rusia, los hacían a todos individualistas y no colectivos. Y hubo dos motivos para esto. Primero, porque nuestra identidad es imperial, directo. Y cuando nos damos cuenta de eso, nuestros enemigos saben que pronto tendrán problemas. Es decir, la identidad rusa no puede ser de cooperación internacional, democrática, respetuosa de los derechos humanos, abierta a la cooperación internacional de todo tipo. No. Su identidad, según este señor, que está en uno de los principales programas de la televisión rusa, en el canal Rusia 1, Rosilla Adin, que conduce Vladimir Solovyov, el más grande propagandista, por supuesto, de Putin, es que la identidad de Rusia es imperial. No sería mala idea invitar a Rusia de nuevo al espacio de una Europa unida. Esto le está sugiriendo que algunas personas en Europa decimos, y yo estaría entre ellos, que hay que invitar a Rusia, una vez desprovista de su líder imperialista, Putin, una vez que haya unas elecciones democráticas donde haya otro líder que hayan electo los rusos, pues invitarla de vuelta a la Europa unida. Esto no le gusta a Vladimir Solovyov. Es decir, que debía haber una zanahoria y no solamente un palo, invitarla de vuelta ya que solía estar allí. Hay que invitarla al seno de ¿qué? No quedarán sino cenizas de Europa. Sí, es cierto. ¿Por qué vamos a recoger esos carbones? Estamos construyendo una gran sociedad eurasiática. Europa se unirá a nosotros y no al revés. Parte de Europa debe anexársenos, por supuesto. Después de todo, me han quitado mi propiedad. Perdón. Vladimir Solovyov aquí sigue sangrando por la herida. Él era miembro de la Jet Set occidental. Occidente le parecía muy bien. Tenía 2 villas en Italia. Tenía autos de alta gama y empleos que le resultaban muy redituables en Occidente. Y cuando empieza la guerra y él se convierte en el gran propagandista de la guerra, aunque ya antes era gran propagandista de Putin, y como parte de las sanciones a Rusia se le quitaron las villas. Activistas probablemente pro-ucranianos le tiñeron una de las piscinas de rojo, le pintaron asesino en las paredes y pues le quitaron su propiedad. Entonces él dice que eso de que le quitaron su propiedad a él, pues es suficiente como para destruir toda Europa. Imagínense si Europa le hubiera hecho algo serio. Porque su fortuna la tiene. Olga Skabeyeva dice, Trump no es alguien que busque la paz. Lo conocemos bien y lo recordamos bien. Pero si quiere salvar al mundo de la bomba nuclear, si verdaderamente quiere salvar al mundo de una guerra de destrucción, el Donald merece apoyo. Creo que lo apoyaremos una vez más. Y aquí está la confesión de parte que muchos estaban esperando. ¿Es cierto que Rusia apoyó a Donald Trump en 2016 y en 2020? Sí, lo está diciendo la máxima. Esta es la dama de hierro
de la televisión rusa, Olga Skabeyeva, que dice que van a volver a apoyar a Donald Trump. Mire usted, cuando las cosas son tan claras, no veo a qué hacerse tonto como se siguen haciendo algunos de, ay, Rusia no tuvo nada que ver con el triunfo de Donald Trump. Ya. Y ¿cómo les gustan las explosiones nucleares? No sé, tienen todo el tiempo en la televisión rusa últimamente ve explosiones nucleares. Los furibundos transgénero estadounidenses que pelean en las filas de las Fuerzas Armadas ucranianas han procedido a amenazar a Belgorod, una hermosa, bella y bien mantenida ciudad rusa. Una ciudad rusa que está en el centro de Donetsk, o sea, es una ciudad ucraniana. La misma Sarah Ashton Cirilo, soldado en las fuerzas ucranianas, publicó una selfie con el letrero de Belgorod en sus redes sociales. Les dije, estamos en camino, estamos aquí junto a la ciudad. No fue difícil ya que hemos estado allí. Esto es lo que esta criatura escribió en su página. A esta persona la odian especialmente, a esta voluntaria del ejército ucraniano. Hay muchos voluntarios del ejército ucraniano, muchos voluntarios internacionales. ¿Se acuerdan de las brigadas internacionales en España? Gente que creía que había que defender la libertad y la democracia y la legalidad. Pues como pasó en España con las brigadas internacionales, o los mexicanos que vinieron a pelear como milicianos, porque los mexicanos no pelearon en brigadas internacionales, sino se integraron directamente a las milicias republicanas. Pues así hoy hay muchos ciudadanos de distintos países que están peleando como voluntarios, pero lo que odian de esta, como odiaban de otro antiguo marine estadounidense, de él que era negro, de ella que es una mujer transgénero. Durante muchos años los Estados Unidos arrastraron el tema de los géneros ante el Consejo de Seguridad. Están hablando de esta semana que el Consejo de Seguridad fue presidido por Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, que se ocupa de asuntos de seguridad global, de seguridad mundial, y hablaron en favor de los derechos de las mujeres. ¡Qué horror! Ahora han llegado al punto de que, como ustedes ya saben probablemente, en los Estados Unidos, en algunas escuelas se está considerando, y en muchas escuelas ya está prohibido, esto no es cierto, llamar niños a los niños y niñas a las niñas. No está prohibido. Y si en alguna excepcional escuela está prohibido, probablemente van a tener problemas. Pero lo que se vende es que esto es lo general, que los extremos de la teoría queer, a la que se oponen incluso muchos transgénero, están dominando toda la vida de Estados Unidos y también de Europa, lo han dicho la directora de Russia Today, Margarita Simonian. Destruir las armas nucleares es pura basura. Recuerdo ahora cómo se liquidaron las armas químicas. Más que eso, yo diría que deberíamos traerlo todo de vuelta. ¿Qué te gustaría traer de vuelta, Leonid Ivanovich? Traer de vuelta las armas químicas. Esta es la gran propuesta de la gente que si cualquier persona en la televisión de cualquier país medianamente razonable de Europa, de América Latina, de África, de Asia, de Estados Unidos, de Canadá, dijera tenemos que traer de vuelta las armas químicas para usarlas contra el enemigo, se le echarían encima. Aquí no, aquí se puede. El gobierno estadounidense, hemos dicho ya en varias ocasiones que Tucker Carlson, el supremacista blanco que trabajaba como el más famoso presentador de Fox News y que acaba de ser echado hace un par de semanas, era uno de los amores perdidos de la tele rusa. Y aquí sigue. El gobierno estadounidense comenzó el conflicto ucraniano y está haciendo todo lo posible por evitar que termine. Esto es lo que dijo Tucker Carlson, el antiguo presentador de Fox, varios días después de dejar el canal de televisión. Según el periodista, que no lo es, el conflicto se vio disparado por una invitación a Kiev de unirse a la OTAN pese a las objeciones de Moscú. Vuelvo a explicar que Kiev, Ucrania, no podía unirse a la OTAN porque los artículos de la OTAN que firmaron todos los que están en la alianza
impiden que un país que tiene un conflicto bélico en su territorio se integre a la OTAN. Tiene primero que liquidar ese. Y esa es la razón por la que Rusia invadió en 2014. En 2014, al ver que echaban a Yanukovych, al ver que la gente estaba a favor de la entrada en la Unión Europea y eventualmente en la OTAN, al crear un conflicto en la zona del Donbass con mercenarios pagados, con tropas rusas disfrazadas, como se hizo, y apoyando a los separatistas, que sí lo sabía, lo que hizo fue impedir que de 2014 a 2022 Ucrania entrara en la OTAN. Ucrania no puede entrar en la OTAN hoy, si no ya habría entrado. Pero si esto es lo que dijo Tucker Carlson, a mí me tira de la risa. Luego, hace un año, cuando Antonov fue manchado durante las celebraciones del Día de la Victoria, sí, el año pasado en las celebraciones del Día de la Victoria para los rusos es el 9 de mayo, porque fue cuando los nazis se rindieron al Ejército Rojo. La rendición ante los aliados fue después. Y ya hemos contado por qué los rusos tomaron Berlín y por qué el resto de los aliados decidieron no entrar a Berlín y se quedaron del otro lado del río Elba, si mal no recuerdo, entre otras cosas para evitar que llegara a haber un enfrentamiento entre los soldados aliados occidentales y los soldados rusos. Durante esas celebraciones, decíamos, el año pasado fue manchado con sangre, con pintura roja, el ministro. Y dice Pavel Astakov, que es ex-ombudsman de la niñez, es alguien que cuida de los niños, o cuidaba. Yo estaba esperando, encontrarán al embajador de Polonia flotando en el río Moscova. O sea, si en un lugar alguien ataca a un representante tuyo echándole, por ejemplo, pintura roja para señalar que es un imperialista que ha invadido Ucrania, lo que se te hace lógico es que encuentren al embajador de ese país flotando en el río Moscova. El nivel gangsteril es ya absolutamente delirante. La rusofobia histérica, la negativa a aceptar y entender a Rusia está adoptando características cada vez más terribles. También un embajador de los Estados Unidos, Lynn Tracy, está mintiendo diciendo que a Occidente le preocupan los rusos, mientras pone de cabeza completamente todos los acontecimientos que obligaron a Rusia a emprender esa meta tan necesaria e importante y realizar y llevar a cabo una operación militar especial. Rusia se vio provocada, todo el mundo vio las provocaciones en los días anteriores al 24 de febrero, no hubo tales provocaciones, no existieron tales provocaciones. Rusia había decidido mucho antes invadir, acumuló fuerzas en la frontera, dijo que no iba a invadir, que eran ejercicios militares normales, se lo dijo hasta a los soldados que de pronto se vieron en calidad de fuerzas invasoras sin que nadie les hubiera avisado que eran fuerzas invasoras, y ahora resulta que, claro, la culpa siempre es de los otros. Acuérdense ustedes, siempre los populistas siempre asumirán que la culpa es de los otros, ellos nunca tienen la culpa absolutamente de nada. Y vamos a terminar con lo que decía yo de cómo se falsean los hechos. Durante las últimas 24 horas, las fuerzas de Kiev atacaron la República Popular de Donetsk. La República Popular de Donetsk. Esto es la República Popular de Donetsk en la televisión rusa, en Rosilladin. Vea usted bien este edificio. Con casi 260 proyectiles. Qué malos son. Atacaron una ciudad y a civiles, los ucranianos. Uy, sería terrible. En realidad no fue así. Esta mujer nos explica cómo a las 4 de la mañana la gente estaba dormida, estaba oscuras, la gente dormía y recibieron este ataque en la ciudad de Uman, una ciudad que luego se presenta como una de las que eran las ciudades más hermosas de Ucrania, y un ala de un edificio de 9 pisos se desplomó matando a hombres, mujeres y niños civiles inocentes. Toda la sección del edificio, dice, se derrumbó. Y fueron asesinadas muchas personas por este ataque. Vean ustedes el edificio. El edificio está en Uman. Todo mundo, todo periodista, todo Pablo Iglesias que aparezca por allí puede certificar
que ese edificio está en Umán y que fue atacado en una de las lluvias de proyectiles que está lanzando todos los días Rusia contra la población civil ucraniana. Pero la televisión rusa no tiene vergüenza en presentarlo como un ataque de las fuerzas de Kiev contra la República Popular de Donetsk. Piensen en esto cuando le vuelvan a contar que desde 2014 Ucrania fue la que bombardeó a todos los civiles en las zonas del Donbass, porque las propias Naciones Unidas, en los estudios que han hecho y que han estudiado y analizado nombre por nombre los fallecidos en la guerra que inició Rusia en 2014, que esos informes ya los hemos citado aquí, niegan. Murieron algunos cientos de civiles, enormemente lamentable, pero no es cierto, y los últimos en 2016, pero desde 2016 hasta 2022 no habían muertos civiles en el Donbass. Y todo es una mentira, igual que la que usted puede ver aquí, con las fuerzas de Kiev atacando la República Popular de Donetsk, en Umán, que no está ni siquiera cerca del frente de batalla, es una ciudad en el centro mismo de Ucrania. Falsear la realidad. Miren, yo estoy hasta el copete, hasta el gorro, hasta la peineta, hasta el sombrero de la gente que dice que es igual la televisión rusa que lo que hacen todos los demás medios del mundo. Y de eso hablamos mucho con Manu Bravo la semana pasada en este canal. No, mire, todos los medios pueden tener sesgos, pero mentira abierta, directa y descaradamente, no. Hay gradaciones entre medios mucho más fiables y mucho menos fiables. Igualarlo todo es un ejercicio de cinismo que afirma que no podemos conocer los hechos, y los hechos son reales y son así. Nos vemos luego.